Amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver tres opciones de cómo apagar el ordenador desde el teclado, ya que nos puede ser de utilidad si nos dejase de funcionar el ratón o se nos bloquease el ordenador. Vamos a comenzar pulsando las teclas Alt más F4 y decir que este atajo de teclado es usado para cerrar ventanas o aplicaciones. Una de las funciones menos conocidas es la de poder apagar el ordenador. Para ello debemos de tener el escritorio limpio, quiere decir que no puede haber ninguna ventana o aplicación abierta. Si lo tenemos despejado, pulsando esta combinación de teclas de manera simultánea nos aparecerá un menú en pantalla como el que os muestro a continuación. Esta sería la ventana que nos saldría y para poder ver las opciones que incluye tendríais que usar las teclas de dirección como las que veis en pantalla. Bien, pues moviéndonos con esas flechas nos da opción a elegir entre apagar, reiniciar, suspender el equipo o cerrar sesión. Nos situamos en apagar y le daríamos a la tecla de intro. La tecla de intro, que es, como veis en pantalla, la que está marcada en color rojo. Esta combinación de teclas, si tuviéramos abierta una ventana o nuestro navegador web, pues lo que haría sería cerrarnos la ventana o el navegador. Voy a hacer un ejemplo pulsando la tecla Alt más F4 y la cerraría. Bien, pues ahora pasaríamos a la siguiente opción, que sería utilizando la tecla Windows. La tecla Windows, que ya la incluye la mayoría de los teclados, tiene muchas funciones, sobre todo cuando se combina con otras teclas. Lo que hace esta tecla es abrir el menú de Windows y a continuación tendríamos que pulsar la tecla tabulador y con la primera pulsación que le demos a la tecla tabulador, que selecciona un conjunto de tres líneas. Mediante las teclas de dirección de nuestro teclado bajamos hacia el botón de apagado. Si le damos a la tecla de dirección hacia abajo y dándole a la tecla Enter, nos aparece este submenú con tres opciones: suspender, apagar o reiniciar. La que nos interesa es apagar, bajamos con las teclas de dirección de nuestro teclado y una vez posicionados aquí tendríamos que darle a la tecla de intro. Bien, pues ahora pasaríamos a la tercera y última opción, que sería pulsando la combinación de teclas Windows más X. Esta combinación de teclas nos inicia otro menú diferente. Pulsamos la tecla Windows más X y aquí nos aparecen varias opciones. Nos desplazamos con las flechas de dirección hacia la parte que nos interesa, que sería la de apagar o cerrar sesión. Vamos bajando con la flecha que apunta hacia la parte de abajo y con la flecha de dirección de la parte derecha y nos aparece este submenú. Vamos con la tecla hacia abajo, nos situamos en apagar y le tendríamos que dar a la tecla de Enter o Intro y ya se nos apagaría el ordenador. Con estas tres opciones podéis utilizar la que más os guste y en algún momento dado que necesitarais poder utilizarla sin ningún problema para apagar vuestro ordenador desde el teclado. Sin más, me despido por el vídeo de hoy, espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.